si queremos hablar de intimidad con Dios propiamente dicha, tienen que haber varios tipos de conversiones. Para llegar a la intimidad verdadera, tienen que haber un convertir, pero ya no es que el convertir teológico a la de conversión a la salvación, a la vida eterna, ¿no? Sino un convertir que te lleve a cambios drásticos en tu cultura, en tu carácter, en tu corazón, ¿no? Entonces, hoy yo le quiero hablar recordándole, ¿no? Porque en todo proceso, ¿saben qué? Para que entendamos algo más de los procesos, todo proceso debe ser repetitivo. ¿Sí? Porque después de la tercera vez, cuarta vez, a algunos le cae recién la ficha, ¿no? Sí. Porque el tema no es un enjunte nuestro para que usted sepa. Porque la mayoría de las cosas que estamos hablando usted las sabe y la ha leído, y usted ha leído la Biblia 10, 20, 50 veces, 100 veces. Entonces, este junte no es de saber. Este junte es para que nos desafiemos a vivirlo, a aplicarlo. Y muchas veces un proceso se alimenta por la repetición, ¿no? No que el que viene por un saber, ya escuché ese tema, ya no me interesa, ya lo escuché. Entonces su vida es escuchar, y su vida es de escuchar nomás. Y se queda como un oidor de la palabra, pero no se convierte a ser un hacedor de la palabra. Y esa conversión es fundamental, ¿no? Para que suceda la intimidad con Dios. De oír la palabra, la conversión a ser un hacedor de la palabra, a ser un practicante de la palabra, ¿no? Entonces yo le quiero recordar varios temas y profundizar algunos que ya hemos hablado, pero a la luz de que el ministro necesita conversiones necesarias. Yo le he llamado el ministro y las conversiones necesarias para llegar a una vida de intimidad con Dios. ¿Ah? Por ejemplo, el Señor habla, conviértanse de sus malos caminos. A los cristianos le está hablando de conversión. A su pueblo le está hablando de conversión. Pero nosotros teológicamente solamente usamos la palabra conversión para, ¿no? La vida eterna, ¿no? Pero la palabra habla de también conversión de malos caminos. Porque si te conviertes de tus malos caminos, o sea, de tus malos hábitos, entonces dice, yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y más allá el próximo versículo, entonces dice, yo voy a oír, y tu oración será escuchada en este lugar, y mis ojos estarán sobre ti, ¿no? Si hay conversión, si hay conversión. Lo mismo es con la intimidad con Dios, ¿no? Entonces, yo le voy a hablar de convertirse, no a la luz que lo que usted ha estudiado en el seminario, de la conversión de pagano a cristiano, digamos, ¿no? De no tener vida eterna a la vida eterna. Le voy a hablar de conversión como mudar, cambiar, ser transformado, restaurar, reformar. Eso también es, ¿no?, conversión. Hay una palabra que me gusta, creo que está en Hechos, ya olvidé la referencia, dice, conviértanse y arrepiéntanse, y vendrán de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Tiene que haber conversión. Y esa palabra es para cristianos, por si acaso. Esa palabra no es para paganos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, muchas veces nosotros como pastores no cuaja o no cuadra la palabra, pastor, conviértete. Capaz que te ofendas. Aquí ya veo un amigo de confianza, voy a poner un ejemplo, ¿no?, de varios de ustedes que son de confianza, muchos de ustedes, pero el que veo cerca mi pantalla, lo que yo veo, Pastor Silverio Verón, amigo de años mío, tiene que convertirse, pastor. Capaz que me mande a la China, viejo, ¿no?
convertir, si yo soy pastor, ¿no? Pero acá es la conversión, primer conversión le dejo, ¿ya? De tu mentalidad. Tu mentalidad convertida quiere decir cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Si no, entonces no va a suceder la intimidad con Dios. Entonces acá quisiera dejarte la primer conversión sobre 5 temas clave, la primer conversión. 5 temas clave, que usted me ha escuchado siempre esto. Conversión, cambio de mentalidad, conversión, cambio de corazón, de actitud. Porque si no hay cambio de actitud, por decir, no una actitud pecaminosa, moral. Por decir, si tú eres un pastor que trabaja duro para el Señor y tu actitud es siempre que te dé, que recibir el premio de Dios, ¿no? Y esa es tu actitud, el premio de Dios. Entonces dices, no, no ha crecido todavía, ¿no? Cambio de corazón. 3, cambio de carácter, conversión del carácter. Hábitos. 4, cambio de hábitos. Y 5, cambio de cultura. Entonces, el nivel más alto de la relación con Dios es la intimidad con Él. No puede suceder si no hay conversión de la mentalidad, del corazón, del carácter, de los hábitos, de la cultura. En otra oportunidad yo me voy a quedar más en este tema, pero ahora yo me voy a quedar más en otro tema que me gustaría profundizarlo con usted, que ya hemos hablado con muchos que ustedes están acá y nos conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir conversión? Quiere decir corregir, y hablamos de eso. Quiere decir erradicar, quiere decir cortar de raíz, quiere decir cambiar. O sea, si no cambias tu vida vieja de oración por una nueva, ¿cómo se va a dar entonces lo máximo que estás buscando? Entonces, te dejo ahí de taller en este tema, conversión de la mente, ¿no? ¿Qué cambio de mentalidad te está pidiendo? Póngala ahí. ¿Qué cambio de mentalidad me está pidiendo Dios? Sí. Y cambio de mentalidad es conversión, pues, convertir tu mente, ¿no? A lo mejor aquí hay alguien que es muy religioso y el Señor lo está persiguiendo ya años para que deje de ser religioso. ¿Y qué es ser religioso? Centrarse en la actividad espiritual y no centrarse en la comunión con Dios. Ese es religioso. Porque el religioso dice, yo leo la palabra todos los días, yo oro todos los días, yo doy mis diezmos, yo voy los domingos y yo hago esto, pero anda mal con Dios porque también ve pornografía, digamos, 3 veces a la semana. Y él cree que está bien porque hace la actividad espiritual, pero su corazón está mal. Por lo tanto, su relación anda mal, ¿no? Entonces, el taller acá, ¿qué cambios de mentalidad me está pidiendo Dios? Segundo taller, para que usted ore si desea, ¿qué cambios en mi corazón me pide Dios? O sea, ¿qué cambios de actitudes, ¿no? Y emociones en mi corazón me está pidiendo Dios para orar? Tercer taller acá, ¿qué cambios, o sea, qué corregir, ¿no? En mi carácter. A lo mejor hay alguien acá que es bueno para empezar las cosas, pero no las termina y a medio camino las deja o se cambia hacia otro trabajo, hacia otro plan. Hay pastores que cambian cada rato la estrategia, el programa y genera un estilo de liderazgo muy inestable. Ahorita vamos a entrar a uno de los problemas serios, ¿no? Entonces, ¿qué cambios en mi carácter me está pidiendo Dios? ¿Qué cambios? Que el Espíritu Santo nos hable. ¿Qué hábitos carnales me está pidiendo Dios que erradique y que corte de raíz? ¿Qué hábitos carnales? O sea, hábitos que no le agrada a Dios.
Por ejemplo, un hábito, le gritas mucho a tus hijos, es un hábito carnal ya, y ya es casi todos los días. ¿No? ¿Qué hábitos carnales me está pidiendo Dios que erradique y que corte? Hábito carnal, mucha queja. Hábito carnal, mucho desánimo, muy seguido te desanima, de nada te desanima. Hábito carnal, te enojas muy seguido, ya es un hábito el enojarte. Hábito carnal, te descontrolas, sos impulsivo, acelerado. Hábito carnal, sos muy criticón, juzgador, son hábitos carnales. Hábito carnal, la ansiedad te gobierna, es un hábito carnal. Hábito carnal, desorden, murmurador, impuntual, boca suelta, flojera, dejadez, descuido, hábitos carnales que ofenden al Señor. ¿Qué quiere el Señor tratar contigo? ¿No? Y obviamente para que haya conversión, también qué hábitos espirituales te está pidiendo Dios que cultives y que fortalezcas en tu vida. ¿Qué hábitos espirituales te está pidiendo Dios? En tu mente, en tu corazón, en tu carácter, ¿no? Y por último, de esta conversión de mentalidad, de corazón, de carácter, de hábitos y de cultura. ¿Qué temas de tu cultura te está pidiendo Dios que cambies y que erradiques? De tu cultura. Tu cultura familiar, revisarla. Tu cultura paraguaya, revisarla. Sí. Tu cultura cristiana, revisarla con Dios. Que te revise tu cultura cristiana. A lo mejor el Señor quiere cambiar muchos hábitos equivocados, que has espiritualizado mal esos hábitos. Entonces el Señor quiere revisar nuestra cultura. Y eso es conversión. ¿Qué otras conversiones necesarias para el ministro a nivel integral de su vida? Esta conversión, ser menos teórico y más práctico. ¿Ya? Ser menos conocimiento y más praxis. Un cambio en tu énfasis como ministro, de exaltar mucho el conocimiento bíblico por encima de practicar y vivir la palabra y enseñar a ser hacedores de la palabra. Sí. Porque la iglesia tiene que enseñar a ser hacedores de la palabra. No solamente debe enseñar la Biblia para que la conozcan. También los ateos la conocen la Biblia. Hay muchos estudiosos, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la más famosa del mundo, tienen una facultad de teología, ¿no? Y se dedican a estudiar para dudar de todo en la Biblia, ¿no? Y la leen más que vos la palabra. Entonces no se trata de conocer la palabra, se trata de vivirla, porque cuando se vive ya eso es cultura espiritual, ¿no? Cuando se sabe no es cultura espiritual, ¿no? Es conocimiento espiritual nomás. Entonces el pastor debe encarar su prédica en ser menos teórica y más práctica. Es una conversión necesaria esa. Porque así va a producir discípulos hacedores de la palabra. No solamente que conocen la palabra, que es importante conocer la palabra. Yo no estoy diciendo que no. Entonces, esa conversión es necesaria. Que nosotros invirtamos el resto de nuestra vida para producir hacedores de la palabra. ¿Sabes qué? El cielo se manifiesta aquí en la tierra con hacedores de la palabra. No se manifiesta con conocedores teóricos de la palabra. No. Se da conocimiento nomás. Porque al fin y al cabo, alguien dijo que vos y yo somos la Biblia que van a leer los otros. Sí. Vos y yo somos la Biblia que van a leer otros. Mucho más en este siglo pragmático, ¿no? Entonces debemos tener esa conversión a invertir nuestro tiempo en producir hacedores de la palabra, porque el hacedor de la palabra manifiesta la vida del cielo aquí en la tierra.
el hacedor de la palabra. Otra conversión necesaria, y aquí me quedo un poco y voy a enfatizar este tema, que ya usted me ha escuchado también bastante hablar de esto, pero es necesario recalcarlo, repetirlo, redundar y aportar nuevos conceptos. Otra conversión necesaria, de una vida de eventos a una vida de procesos. Si no, no va a haber intimidad con Dios. Vamos a seguir en una vida de oración basada en un devocional. Y que la oración es buena, sí, el devocional es bueno, pero ahí no acaba, pues. Porque después de media hora que tenés todos los días con Dios, ¿qué haces las 23 horas y media del resto? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Con quién caminas todo el tiempo? ¿Con vos? ¿Con vos mismo caminas? Entonces hay que entender que la intimidad con Dios no es evento, es proceso de vida. Y esa conversión hay que tenerla, de que la intimidad con Dios es un proceso de vida y no un evento. No es solo tener un devocional, no es solo leer y estudiar la palabra, no es solo tener un culto dominical, que todo eso es bueno y hay que hacerlo, pero no es solo eso, es principalmente tener comunión diaria con Cristo y caminar con Él. Ese es el proceso más importante. Ahora, que el proceso se ve fortalecido por el evento diario que te sientas a los pies de Jesús 1 hora al día, sí, se fortalece el proceso. Pero si no hay proceso de caminar con Cristo todo el día, un devocional de 1 hora es insuficiente para la vida de intimidad con Dios. Y esa conversión en la mente, esa conversión en la visión espiritual, hay que pedirle al Señor. Que lo más importante no es tu devocional, lo más importante no es el culto, lo más importante no es que leas la palabra, lo más importante es que tengas comunión diaria con Dios y aprendas a caminar con Él todo el tiempo. Y que parte de eso es leer la palabra, sí. Que parte de eso es tener un devocional, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta conversión es muy importante, ¿no? Y la hemos visto cuando yo le hablé del arca de Noé, sin timón. Dice que Noé andaba en íntima comunión con Dios. La Reina Valera dice que Noé caminaba con Dios. Entonces, un desafío para nosotros, los que estamos presentes hoy, y no es primera vez que lo desafío, es que le oremos al Espíritu Santo para que en los próximos 5 años acelere el proceso de aprender más que ayer, a tener comunión con nuestro Dios Trino y a caminar con nuestro Dios Trino. Eso es proceso. Esa es la conversión que te va a llevar a la intimidad, y la intimidad te lleva a la amistad con Dios. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, en Génesis 6:8, Noé encontró favor delante del Señor porque andaba en comunión íntima, no tenía 1 hora al día comunión íntima, caminaba todo el día en comunión íntima. Con tu alma tendés el cielo, con tu mente te enganchás al cielo. Con tu alma tendés la tierra, con tu mente te enganchás al cielo. Estás enganchado en comunión con Dios todo el tiempo. Te bañás, estás enganchado con Dios. Trabajás, estás enganchado con Dios. Cocinás, estás enganchado con Dios. Ves televisión, estás enganchado con Dios, con tu espíritu. Y con tu alma estás viendo televisión. Esa disciplina del corazón y de la mente, Dios quiere que suceda. Y eso es a base de conversión. ¿Por qué encontró favor Noé delante del Señor? Porque la intimidad desata o activa el favor de Dios. La intimidad como estilo de vida. La intimidad no como evento, sino como proceso, ¿no? Entonces, quiero aclarar que los eventos no son malos cuando sirven a un proceso de vida. No son malos los eventos, pero tienen que servir a un proceso.
tienen que servir en un proceso. Si tu vida va de evento en evento sin proceso, necesitas convertirte a una vida de procesos. Porque hay muchos cristianos que van buscando evento y evento y evento y evento. Ahí se necesita la conversión de mentalidad de evento a mentalidad de proceso. Esa es la conversión. Las iglesias que crecen en calidad, que crecen en cantidad, que se multipliquen y se reproducen, usan los eventos para servir los procesos. Son iglesias que tienen procesos profundos. Que ese servicio no lo dan una vez al mes o una vez al año. Ese servicio lo dan toda la semana por 5 o 10 años. Esa es vida de proceso. Y ese servicio se hace conocido, ¿no? No es lo mismo un evento evangelístico que un proceso de evangelismo. No es lo mismo una reunión de discipulado que un proceso discipulador o discipular. No es lo mismo. Proceso es una necesidad de la iglesia para sostener los frutos, mantener los frutos, consolidar el gran trabajo que hace la iglesia. Los procesos se alimentan y fortalecen y se fortalecen con los hábitos de la intensidad y la frecuencia. Hábitos de la intensidad y la frecuencia. David lo enseñaba con su propia vida. El rey David enseñaba el principio que fortalecía los procesos. Un principio que fortalece los procesos es intensidad. El otro principio que fortalece los procesos es frecuencia. Intensidad con todo mi corazón, decía David. Es decir, con todo empeño, con toda dedicación, con todo enfoque, con toda atención. Y frecuencia, todos los días de mi vida. 7 veces al día alabo a mi Dios. Noche y día, proceso. Frecuencia en el proceso, intensidad en el proceso. Y hay que pedirle carácter al Señor para que te haga perseverante. Entonces insistimos en esto, la intimidad con Dios es un proceso de vida que te demanda intensidad y frecuencia en tu comunión y caminar con tu Dios trino. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Primero hay que convertirse a una cultura de procesos, renunciando a una costumbre de eventos y eventos y eventos y eventos. Hay que convertirse a una cultura de procesos. Hay que convertirse a una mentalidad de procesos. La conversión que necesita el ministro de hoy es un proceso de vida y no un evento. Es proceso de transformación. Los procesos de vida se convierten en procesos de transformación y todo proceso de transformación espiritual te lleva a un proceso de avivamiento. Es proceso. El avivamiento no es un evento. El avivamiento es un proceso. Preparar, despertar, avivar. ¿No? Cuando el ministro camina con el Espíritu Santo, sucede la conversión de su mente, sucede la conversión de su corazón, sucede la conversión de su carácter, sucede la conversión de sus hábitos, sucede la conversión de su cultura. Es tu caminar con el Espíritu que te va a traer la conversión de la mente, del corazón, del carácter, de los hábitos, de la cultura. Quien produce la conversión es el Espíritu Santo, o sea, el cambio, la transformación. Aprender a caminar con el Espíritu Santo es proceso de vida. El discipulado del Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón, a tu carácter, a tus hábitos, a tu cultura, es un proceso que debe durar toda la vida. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí, permanezcan en mí. ¿Qué es permanecer en él? Proceso, no es evento. Dice, permanezcan en mí, dice Jesús. En esa unidad. Y Jesús dice, el que permanece unido a mí, este llevará mucho fruto. Entonces, hoy yo quiero enfatizar en esta jornada la conversión a cultura de proceso, mentalidad de proceso. Pero empieza con la persona, no empieza con la iglesia. No quieras convertir primero a la iglesia, no, para mí eso es un error. Primero conviértete tú y después aporta esa conversión a tu equipo de líderes y pastores
y luego al pueblo. Entonces ya la iglesia está convertida en los procesos, porque los principales líderes se convirtieron a la cultura de procesos, porque tienen procesos de 1 año, 2 años, 3 años. Procesos. Yo le explicaba el otro día, creo que a ustedes, a otro grupo. En nuestra iglesia nosotros tenemos escuela de ministros. Eso es cultura de proceso. Dura 3 años. Eso es proceso. Tenemos escuela de líderes. Dura su otro tanto. Tenemos escuela de consejeros. Porque la mentalidad de nuestra iglesia es mentalidad de procesos. 24 horas al día, 7 días a la semana orando. Procesos. Cultura de procesos. Entonces ya muchas cosas funcionan por sí solas. Como dice la palabra, la tierra producirá fruto por sí sola, dice. Porque ya está la semilla de proceso. Entonces el pastor no tiene que hacerlo todo. Tiene que primero convertirse a una mentalidad de proceso, a una vida de proceso, a una cultura de proceso. Irradia eso a sus líderes. Entonces empiezan a crear sistemas, procesos que duran muchos años y que traen muchos frutos estables a la iglesia. Se puede decir, acá digamos, cuando Jesús dijo, permanezcan en mí, este es uno de los retos mayores de nuestra vida, permanecer unido a Cristo todo el tiempo. Es proceso. Pero fallamos esto por fallas de carácter, ¿no? Por déficit de carácter, fallamos. Entonces podemos decir que el problema principal de la iglesia no es Biblia, el problema principal de la iglesia es carácter. Es de carácter. Cristianos y ministros con déficit de carácter. Cristianos y ministros en la iglesia que no aguantamos un proceso de 3, 5 años, es muy largo. Nos tienen que cambiar cada rato porque nos aburrimos. El que tiene mentalidad de evento se aburre de una cosa, lo mismo, esos procesos. Sí. El que tiene mentalidad de evento siempre va a traer una estrategia de novedades, cosas nuevas, para que no se aburran, para que no se cansen, para que no se vayan. Pero si tú le formas el carácter y la cultura a la gente, vía Espíritu Santo, van a estar en proceso y hasta aprender todo y ser estables y ser perseverantes. Y se van a unir a Cristo y permanecer en Cristo. Te desafío a que pongas un desafío alto en tu iglesia, permanecer en Cristo, caminar con Cristo. Eso es proceso de vida y le va a demandar trabajo en el carácter. Jesús dijo, permanezcan en mí. La iglesia liderada por ministros con fallas y déficit serio de carácter es una iglesia que limita o frena a Dios o contrista sistemáticamente al Espíritu Santo. Con fallas y déficit serio de carácter se cultiva una cultura de obediencia parcial, de cumplimiento parcial, de vivencia parcial. Y el cristianismo no es parcial, es total, o todo o nada. Entonces tenemos que empezar a hacer correcciones drásticas, conversiones drásticas. Otra conversión, por ejemplo, acá en este tema, convertirnos de la obediencia parcial a la obediencia total, radical. Convertirnos del cumplimiento parcial, sí, yo soy cumplido, pero un 60% y un 40% soy incumplido. Es como decir, sí, yo soy santo, pero un 70% y un 30%. ¿Hay eso, santidad 70%? ¿O la santidad tiene que ser 100%? Entonces ahí entra mucho engaño, nos engaña, ¿no? Sí. Entonces cuando como cristianos y ministros de Cristo vamos a llegar a ser, ¿cuándo como cristianos y ministros vamos a llegar a ser hacedores de la palabra y así reflejar la vida del cielo aquí en la tierra? ¿Cuándo?
Esto sucederá cuando nos metamos a procesos profundos de humillación, de quebrantamiento, para darle toda la licencia a Dios para transformar nuestro corazón, para darle toda la licencia a Dios para transformar nuestra mente, para darle toda la licencia a nuestro Dios Trino para transformar nuestro carácter, para transformar nuestros hábitos, para transformar nuestra cultura. Pero es en procesos, son procesos largos, de 2, 3 años, 4, 5 años, que el Señor nos va labrando, nos va labrando, nos va labrando. Entonces, ¿cómo y cuándo sucede la conversión de tu carácter, tu hábito, tu cultura y tu nivel espiritual? 3 principios acá. Cuando no te aferres, cuando aprendas a despojarte, y 3, cuando aprendas a humillarte hasta la muerte del yo carnal. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Cuándo va a suceder estas conversiones que Dios requiere, espera en nosotros? Cuando no nos aferremos, cuando nos despojemos y cuando aprendamos a humillarnos profundamente como Jesús lo hizo, ¿no? Y si sucede eso, que aprendemos a no aferrarnos, si aprendemos a despojarnos, si aprendemos a humillarnos hasta la muerte, ¿cuál es el resultado entonces? Hasta la muerte del yo, ¿no? El Señor nos va a exaltar, ¿sí? Porque el Señor dice, aquel que se humilla, yo lo voy a exaltar. Sí, yo lo voy a exaltar. Jesús cumplió esos 3 requisitos y miren lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, le dio un nombre. Sí. ¿Cuál es el resultado de la conversión del ministro de Cristo a esto que estamos hablando? ¿Cuál es el resultado? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay esa conversión, vienen tiempos de refrigerio. Hay esos cambios drásticos que nos está pidiendo Dios. Hay esa corrección que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Viene tiempo de refrigerio espiritual. Sí. Ahora, quisiera terminar este tema. Que la conversión de un evento a proceso ya toma tiempo. Y la intimidad con Dios siendo un proceso, pero es por etapas. Es por etapas. Déjame acá alistar esto. Y ya voy aterrizando en la última parte. Ya quiero alentarte que todo proceso es etapa por etapa. Por ejemplo, Dios nos enseña esto. En Génesis 12:9 dice, después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Siguió su viaje por etapas. Sí. No es de un solo sopetón, es por etapas, es por ciclo de vidas. El que tiene mentalidad de proceso, tiene ya en el carácter paciencia, tiene ya en el carácter perseverancia, ya tiene en el carácter disciplina, ¿sí? Y la disciplina te lleva a la obediencia, pues. Entonces, pacientemente, Abraham siguió su viaje hacia la tierra desconocida, etapa por etapa. Y etapa por etapa, cuando dice Abraham siguió su viaje por etapa, hablemos de esto, ¿no? El viaje de la intimidad con Dios es etapa por etapa. Uno va aprendiendo y va subiendo de etapa y va madurando, pero sigue el proceso etapa por etapa. Sí. En la intimidad con Dios vas a descubrir la etapa de la humillación. Varios años vas a aprender eso.
Después viene otra etapa, ¿no? La etapa de la comunión, vas a aprender eso. Después vas a aprender la etapa de la intimidad. Después vas a aprender por etapa, el ciclo de intimidad y amistad. Y ya ahí se madura, se crece. Entonces la intimidad con Dios es un proceso. Ahora, por etapa quiere decir poco a poco. Hay otra traducción bíblica, la TLA, que dice que Abraham estaba avanzando poco a poco, y se asemeja a ese dicho que siempre digo, poco a poco se pela un coco. El mismo versículo, otra versión, la NTV, dice, Abraham continuó viajando por tramos, proceso, por tramos. Tenés que ir con pausa, con paciencia. Entonces, siguió su viaje por etapas, quiere decir avanzando poco a poco hasta llegar. Ya la intimidad con Dios es un proceso de toda la vida. Entonces tenés que ir con paciencia todos los años y seguir hasta ir creciendo. Entonces es importante en este viaje por etapas que te demandan los procesos. Es como nuestra etapa, ¿no?, de crecimiento y de desarrollo. Nacemos y lo primero es la etapa de bebé, luego la etapa de infante, después la etapa de preadolescente, y ahora hablan de preadolescente, después la etapa de adolescente, después la etapa de jóvenes, después la etapa de adultos, después la etapa de tercera edad. Ciclos de vida. Y así es nuestra vida espiritual. El caso de Moisés, en Éxodo 17:1, toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas, tal como el Señor les dijo. O sea, fue el Señor que le dijo, vayan por etapas. Pero nosotros, como vivimos en un mundo fast, a la carrera, queremos ya nomás aprender todo en un año. Y no es así. Hay que ir por etapas, hay que tener mentalidad, cultura, visión de procesos. Entonces dice, por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieron, es la orden de Dios, proceso de obediencia total. Los procesos se cumplen cuando hay obediencia total. La obediencia parcial no te sirve. Tiene que haber obediencia total. Por favor, hermano, una conversión necesaria que tenemos que tener los ministros de Dios. Debemos convertirnos de una vida de obediencia parcial a tener una vida de obediencia total. Obedecer la orden de Dios tal como Él dice. Y no hacerlo a tu gustito, a tu manera o a como te cuadre a ti, ¿no? Entonces, ¿qué es y cómo se hace el pastorear por etapas? Proceso. Tenemos que orar mucho por 4 cosas que ya ustedes me han escuchado orar y yo lo oro seguido. Es uno de mis temas, de mis inquietudes. Oremos por conocimiento espiritual para entender todos los procesos, todas las etapas, todos los tramos. Oremos 2 por discernimiento espiritual. Oremos 3 por entendimiento espiritual. Oremos 4 por revelación de Dios. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, tenemos que dedicarnos más a estar orando para que se acabe la pandemia, que hay que orar, y yo estoy orando por eso también, pero más que por eso, para que el Señor nos dé entendimiento de por qué, para qué todo esto. A lo mejor nosotros estamos orando por nuestra comodidad, no nos gusta esto y queremos una cosa más cómoda, pero muchas veces para transformarte, muchas veces para que te conviertas, Dios te incomoda. Muchas veces sucede eso. Entonces es importante en este contexto de esta pandemia orar por conocimiento espiritual,
discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, revelación de Dios, que nos dé qué hacemos en esta pandemia. Yo les contaba a ustedes, a uno de los grupos, que una de las cosas que me metí a orar es la iglesia, ¿no?, que nos encarga el Señor. Entonces, primer revelación que recibí del Señor es, en este tiempo, Raúl, aprovecha y hogariza la iglesia. Hogariza la iglesia. Entonces nos metimos, estamos en ello. Después, orando y cómo ganar almas y hacer discípulos, ¿ya? Porque en este tiempo, por más que hayan limitaciones, se pueden ganar almas y se pueden hacer discípulos y se pueden plasmar los planes de discipulado, porque todo el mundo tiene tiempo y puede haber vía Zoom una reunión de discipulado 2 veces a la semana si querés, hay tiempo. ¿No? Entonces, buscando, en lugar de decir, esto no nos sirve, bueno, pues esto nos sirve para cambiar muchas cosas. Si me preguntan a mí, digamos, ¿querés que se termine la pandemia? Claro que quiero. Pero si tú me preguntas qué es lo que más te interesa, Raúl, lo que más me interesa no es mi gusto, lo que más me interesa es que se cumplan los objetivos de Dios, el plan de Dios. ¿Por qué esta pandemia? ¿Para qué? ¿Qué busca Dios? ¿Cuál es la enseñanza en nuestra iglesia? No vamos a poder lograr todo esto si no hay conocimiento espiritual mayor que ayer, si no hay entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, si no hay revelación. Nosotros debemos meternos hasta que el Señor nos dé el entendimiento. Producto de ese entendimiento espiritual, el Señor me mostró, yo hablé con todos los pastores de mi denominación, dimos nuestra sede social al municipio para que ahí sea un centro de aislamiento. En Bolivia está 10 veces más feo que allá, ustedes. Hay 16.000 o 17.000 infectados. Santa Cruz es el 70% infectado de toda Bolivia, donde yo vivo, el departamento. Le hemos dado, producto de estar orando para entender qué podemos sacar positivo de la pandemia como iglesia, para hacerla crecer y robustecerla en medio de la pandemia, la iglesia. Es con entendimiento espiritual del cielo, es con las directrices del cielo, es con la revelación del cielo, no es mirando la tierra acá, no. Entonces ya hemos inaugurado recientemente los servicios, una clínica virtual de servicios integrales, clínica del cuerpo y clínica del alma. Y vamos a atender a un mínimo de 10.000 infectados. Y todo el plan es evangelizarlo a los 10.000 y discipularlo. A todos los que quieran, pues no le podés poner la pistola al pecho a los 10.000 para que sean discipulados. Y si Dios le place, nos va a dar más. Entonces tenemos médicos, enfermeras, tenemos consejeros, tenemos un remedio que corta el virus, lo vamos a dar gratis, que ha sido aprobado por el gobierno, en alianza con los municipios y la gobernación. Es un proyecto socioespiritual. Y pretendemos que todas nuestras iglesias dupliquen o tripliquen, especialmente las llamadas pequeñas. Aquellas que tienen 40, que terminen y tengan 100 más o 60 más, ya duplicaron. Entonces, en este contexto, ya, ir etapa por etapa, ese entendimiento de que es un proceso, esta pandemia es un proceso para nosotros, de Dios. Dios está tratando con su pueblo, con su iglesia. Está tratando con sus ungidos. Tiene propósito. ¿O se le escapó a Dios todo esto? No, por favor, no crea esto. ¿O está esto descontrolado y Dios está? No. La tierra estará descontrolada y en crisis, pero el cielo nunca se pone en crisis ni está descontrolado. Entonces, esta es la cultura de la ICD.
Pero si queremos meternos a la cultura del XD es con procesos largos, ir por tramos, ir por etapas, ir poco a poco y pedirle mucho al Señor que forje nuestro carácter y nos dé disciplina, perseverancia, paciencia, fe, humildad, integridad y avanzar. Y que nos dé hábitos fuertes y que nosotros tengamos rutinas espirituales fuertes y victoriosas, que tengamos rutinas espirituales renovadoras y reveladoras, que en este proceso el Señor nos lleve a aprender a caminar con Él más tiempo que antes, que en este proceso de tanta cuarentena, ¿no es cierto?, que nuestros matrimonios salgan con el altar renovado, nuestra casa tenga un altar en fuego. Eso es lo que está buscando Dios, ese entendimiento. Pero en este proceso de pastorear por etapa, el Señor nos requiere tres cosas básicas. Escucharle, creerle y obedecerle. Sí, tres cosas básicas. Escucharle, creerle y obedecerle. Eso es intimidad con Dios. Eso es intimidad con Dios, hermanos. Escucharle todos los días, creerle todos los días y obedecerle como proceso de vida. Escucharle, creerle, obedecerle. Escucharle, creerle, obedecerle. Eso es lo que quiere Dios. Eso pide. Entonces, si le escuchamos, le creemos y le obedecemos, el Señor nos va a llevar a una mentalidad sobrenatural, una mentalidad del cielo. Y vamos a reflejar acá la vida del cielo. Y nos va a llevar a la vida sobrenatural. Y usted y yo con vida sobrenatural vamos a construir una iglesia sobrenatural. Ya no con la lógica de la tierra, sino con la lógica del cielo. Ya no con las formas de la tierra, sino con las formas del cielo. Ya no con las estrategias de la tierra, sino con las estrategias del cielo. Porque en el cielo también hay estrategia. En el cielo hay planes. En el cielo hay cosas. Por eso Colosenses 3:2 dice, busquen las cosas del cielo y no las de la tierra. Hay cosas interesantes. En el cielo hay materia prima indispensable para aplicarla acá en la tierra y transformar todo lo que no se puede transformar con el esfuerzo humano. El Señor quiere llevarnos una mentalidad sobrenatural. El Señor quiere desafiarte a la vida sobrenatural, a la vida del cielo. Que tu vida sea más olor a cielo que a tierra. Y termino con esto, porque no quiero cansarlo. Quiero desafiarte a la vida sobrenatural a 4 cosas. Aquellos que quieren adoptar este desafío. Primer desafío. Orarle, ayunar y rogarle al Señor. Primer desafío, pensar sobrenaturalmente. Sí. Así empieza la vida sobrenatural. Nosotros, digamos, en teoría, hay muchas veces sin entenderlo, decimos, yo tengo la mente de Cristo, digamos. Pero aunque digas que tenés la mente de Cristo, a lo mejor no tenés, porque tener la mente de Cristo es pensar como Él piensa. Eso es tener la mente de Cristo. Pensar como Él piensa. Entonces tenemos que rogarle al Señor que nos enseñe a pensar como Él piensa. A pensar sobrenaturalmente. Te desafío a la vida sobrenatural. 4 cosas. Primer cosa, pensar sobrenaturalmente. Segunda cosa, creer sobrenaturalmente. Creer sobrenaturalmente. Cosas mayores, cosas grandes. No tenés que inventártelas vos. Creer sobrenaturalmente. Vida sobrenatural, te desafío. Porque de un pastor con vida sobrenatural, papá de una mamá con vida sobrenatural, nace
una familia sobrenatural, con una dinastía sobrenatural. Quiero desafiarte a amar, quiero desafiarte a caminar sobrenaturalmente. Sí. Caminar sobrenaturalmente. La única manera de caminar sobrenaturalmente es andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. La única manera de caminar sobrenaturalmente es caminar con Jesús. Y solo tu rol es seguirlo, nada más. Porque Jesús vino a decirte, sígueme, nada más. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Eso es caminar sobrenaturalmente. Te invito a la vida sobrenatural. A que les digas, quiero ser sobrenatural. O si quieres, cámbiale nombre, celestial. A pensar celestialmente, a creer celestialmente, a amar celestialmente, a caminar celestialmente. Aquí en la tierra, sí. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, como ciudadano del reino de los cielos. Vida sobrenatural. Y por ende te invito a construir ministerios sobrenaturales, empezando con los ministerios de tu casa. Te invito a construir ministerios sobrenaturales o ministerios celestiales. Si tú eres un empresario, si tú eres un profesional, te invito a que tu profesión sea un ministerio sobrenatural que represente al Rey de Reyes aquí en la tierra. Si tú eres empresario, también te invito a levantar una empresa celestial aquí en la tierra. Sobrenatural. Vida sobrenatural. Y esa es una de las conversiones que Dios está esperando y esperando y esperando y esperando, porque si tiene hijos más que ayer que se convierten a la vida sobrenatural, explosiona la cosa, para bien, para mejor. Te invito a pensar sobrenaturalmente, te invito a creer sobrenaturalmente. Te invito a amar sobrenaturalmente, te invito a caminar sobrenaturalmente. Solo bajo la guía del Espíritu Santo, solo bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Jesús, bajo el gobierno de nuestro Padre Celestial. La vida sobrenatural. Eso es intimidad con Dios. No es un evento, es proceso. Y se vive etapa por etapa, tramo por tramo. Se avanza etapa por etapa. Se va tramo por tramo, se avanza poco a poco. Avanzando 1 metro, poco a poco llegas a 1 kilómetro. Y después a 2 kilómetros, después a 10 kilómetros. Pero todo proceso de intimidad con Dios, ¿basado en qué? En revelación del cielo hacia tu vida. ¿Basado en qué? En que se active mayor entendimiento, mayor discernimiento espiritual en tu vida. Y que cualquier etapa acá en la vida de la tierra la entendamos desde el punto de vista del cielo, porque tenemos mente sobrenatural. Cualquier crisis mayor o cualquier tiempo que vivamos en esta tierra lo entendamos, porque tenemos mentalidad del cielo, tenemos visión del cielo, y nuestra vida es más olor a cielo que a tierra. Te invito a estas conversiones que hoy hemos hablado. Perdóname, pastor ministro, si te cae pesado. Te invito a que te conviertas. Te invito a que te conviertas. Perdona si te cae pesado eso, pero Dios dice, conviértanse, dice. A su pueblo, a sus líderes, a sus ungidos, conviértanse, dice. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito, gracias por la invitación directa, conviértanse. Gracias porque nos estás impulsando a convertirnos
proceso de conversión, de cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de carácter, cambio de hábitos, cambios de cultura, Dios. Que haya conversión en nuestra mente, que haya conversión en nuestro corazón, que haya conversión en nuestro carácter, que haya conversión de hábitos, que haya conversión de cultura, Dios, y tengamos la cultura del reino de los cielos. Que haya conversión, Señor, a estar solo enseñando la palabra, a enseñarla para levantar una generación de hacedores de la palabra, de practicantes de la palabra, de cristianos que vivimos la palabra todos los días. Que haya la conversión en nosotros de una mentalidad de evento, una mentalidad de proceso, a una cultura de proceso, Dios. Que entendamos que esto es proceso de vida, que entendamos que esto se avanza etapa por etapa, guiado siempre por ti, que entendamos que tú quieres que nos metamos más con el cielo que con la tierra, que entendamos, Señor, que tú quieres que más exploremos el cielo que la tierra, para que el cielo invada la tierra, para representar acá el cielo, viviendo vidas celestiales como ciudadanos del reino de los cielos. Y Señor, tú quieres que nos convirtamos a la vida sobrenatural, Señor. Enséñanos, Señor, a pensar sobrenaturalmente. Enséñanos a creer sobrenaturalmente. Si siente ahí, haga el pacto, lo que hay en su corazón. Haga un compromiso profundo. Conversión de obediencia parcial a convertirnos a obediencia total. Conversión de cumplimiento parcial a cumplimiento total. Conversión a la vida sobrenatural, a pensar sobrenaturalmente, a creer sobrenaturalmente, a amar sobrenaturalmente y a caminar sobrenaturalmente, para así levantar ministerios sobrenaturales, más olor a cielo que a tierra, más sabor a cielo que a tierra. Señor, enséñanos la vida sobrenatural. Enséñanos más la vida del cielo, Señor, más y más. Enséñanos, Señor, a vivir celestialmente acá en la tierra, Señor. Y que el cielo invada la tierra y transforme la tierra, Dios. Hoy hacemos pacto contigo, hoy volvemos a ti, Señor. Queremos ser alumnos tuyos en esta escuela, Señor. Y cualquiera que sea la crisis, cualquiera sea el desafío, vivir sobrenaturalmente. Cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea el evento adverso, el viento adverso, pensar sobrenaturalmente, tener discernimiento sobrenatural, tener entendimiento sobrenatural, creer sobrenaturalmente, amar sobrenaturalmente, Señor, y caminar sobrenaturalmente, Señor. Gracias a Dios por escuchar nuestro corazón. Gracias por escuchar nuestro espíritu. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Amén. Todos decimos, amén. 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 Pastor Charles, si quieren charlar algo, podemos tener unos minutos, preguntas, inquietudes. Y si hay alguien que acá no ha hecho 6 semanas de humillación, hágalo, le va a hacer muy bien. Si hay alguien acá que hizo 6 semanas de humillación, pero no hizo victoria sobre la vida egocéntrica, haga eso, le va a hacer muy bien. Si hay alguien que ha hecho los 2 manuales y no ha hecho 21 días de relación correcta con Dios, haga 21 días de relación con Dios. Si hay alguien que no ha hecho todavía 6 semanas de cómo tratar la ofensa por medio del perdón, haga eso, eso le va a ayudar muchísimo para este proceso de intimidad con Dios. Así que invitamos a todos, y si hay alguien que todavía no ha hecho el pacto de 1 año, agenda de intimidad con Dios, que está todo ahí explicado, hágalo. ¿Cómo? En la web, ¿cómo? Aquí hay coordinadores del movimiento de intimidad con Dios del Paraguay, ¿no? Que el pastor Charles ahorita va a hablar de eso, ¿no? Entonces, estamos, ¿no?, a procesos profundos, ¿no? Pero vamos poco a poco. Aún para salir del fango es poco a poco a veces, ¿sí?
Aún para vencer hábitos negativos, a veces es por etapas, ¿sí? No todo es fast, no todo es rápido. ¿Ah? Tengamos esa conversión de evento a proceso, ¿no? Entonces, si desean conversar conmigo, preguntas, aportes, inquietudes, adelante. Charles, tú puedes guiar porque ves a todos. Sí. Hermanos, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Levante su mano, por favor. No veo ninguna mano. Pantalla 1, pantalla 2 tampoco. Bueno, quería informar que hoy una congregación está comenzando con 21 días de purificación, sanidad. Eso tiene su material, también tiene audios para cada día. Y está muy contento el pastor que me contó todo esto. Y como dijo, yo le agradezco tanto al pastor Raúl, porque muchos se metieron en el proceso de intimidad con Dios, pero no escucharon esto que hoy habló él, ¿verdad? Porque a veces creemos que hacemos 2, 3 materiales y ahí ya estamos a full ya. Pero la verdad de la milanesa, como se dice, es que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en mi iglesia como pastor principal, yo le quería meter a full, a toda vela, a todo vapor, pero mi equipo pastoral no me acompañaba. Y había hermanos que venían así, digamos, los domingos nomás y estaban así muy tímidos ahí, que se metieron en el proceso y salieron, no sé, adelante rápidamente. Pero mi equipo pastoral, él le fue muy lento, muy lento. Y algunos directamente se negaban a hacer el proceso. O sea, vos podés tener muchos desafíos, pastor querido, y pastora, sierva, siervo, pero no te desanimes, porque cuando la gente comienza a ver recién los resultados, muchos ahí se deciden a hacer. El pastor Raúl nos contó que en su denominación, al principio inclusive le trataban de hereje por estos temas a él. Pero después de unos años, cuando se comenzó a ver los resultados de verdad, ahí eso que le trataban a él de hereje le decían, pastor, por favor ayúdame a meter también a mi congregación en este proceso de transformación que había sido, no es tan rápida, tiene su proceso, su etapa, su tramo, su tiempo. Y así fueron creciendo, hermanos, y hoy día son congregaciones muy fuertes. Y otra cosa que muy importante que habló el pastor es la mentalidad de evento a mentalidad de procesos. Lastimosamente, muchos de nosotros tenemos esa mentalidad de eventos. Queramos o no reconocerlos, siempre estamos pensando en eventos, en novedades, en cosas que le puedan animar a la gente, que no le aburra. Pero la verdad, hermano, es que lo que más necesitamos todos es ser transformados en nuestro carácter. Primero nosotros, los líderes, los pastores, y después el resto. No al revés. A veces el pastor quiere que su equipo se transforme, sus líderes se transformen, sus obreros se transformen, pero él no está tan involucrado o tan interesado en ser transformado primero él, ¿verdad? Y el pastor Raúl siempre nos decía, y para mí siempre es la clave, ¿verdad? El pastor es la clave o el pastor es el clavo. Si el pastor dice que hay que hacerse algo y él no hace primero, entonces está hablando al aire, está hablando de balde. Primero él tiene que ser el modelo, el ejemplo, y después la gente le va a seguir. Así que hermanos, yo les animo, estamos para servirle en todo lo que podamos con respecto a la operativa, a la parte, digamos, práctica de la implementación del proceso de intimidad con Dios en su iglesia. Le podemos ayudar en todo lo que usted esté necesitando. Si tiene alguna duda, escríbame en el WhatsApp o envíeme un correo. Y inclusive podemos ver con el pastor para hacer talleres de varias horas por este medio, ¿verdad? A los efectos de que usted puede implementar bien estos modelos en su congregación. Así que estamos
a la espera de cualquier duda o quizás sugerencia, aporte que usted tenga para hacernos. También estamos abiertos, hermanos. Pastor Raúl, ¿alguna última palabra? No, solamente pedirle al Señor el carácter para seguir procesos, ¿no? Sí, el carácter es central, ¿no? Que nos haga hombres y mujeres más disciplinados, más perseverantes, ¿no? Que nos haga hombres y mujeres más humildes, porque el humilde es más dócil, más enseñable, ¿no? Porque a veces cuando tenemos éxito o tenemos antigüedad nos estancamos, ¿no? Sí. Así es. Julio quiere Entonces, decir algo, pastor. Julio, adelante, sí, Julio. adelante. Buenas, ¿cómo le va? Bendiciones. Bendiciones, pastor. Sí, yo quería que me mandaran el video porque tuve muchos problemas con internet, se me cortaba, se paraba, todo eso. Me perdí casi todo. Ok. Me consumió el internet y no entraba y todo eso. Me gustaría que me mandaran después la grabación de hoy. ¿Cómo es su apellido, Julio? Chalín. Ah, Julio Chalí. Ya, te ubico. Sí. Está, pastor. Ya. Bueno. Bien, si no hay otra participación de mi parte, gracias. Sigamos el proceso de que Dios dé la cosecha, ¿no? Y que el Señor nos ayude en este tiempo, ¿no? Estos son tiempos para volar, no son tiempos para agazaparse por el miedo, qué sé yo, la crisis, ¿no? El cielo no está en crisis. El cielo no está en crisis. ¿Ah? Entonces son tiempos para volar, son tiempos para pedir cosas grandes al Señor, por encima de todas las limitaciones que hay, ¿no? Entonces te invito a cobrar ánimo y cobrar mucha fe y tener esas alas de la fe para volar alto en este tiempo, ¿no? Así que el Señor te bendiga. Un gusto saludarlos. También a cada coordinador. Y se de acá veo a Rodrigo, veo a Jaime. No sé si está Adán. Valcrey. ¿No? Valcrey. Hay varios, ¿no? Un saludo cordial. Y que el Señor los bendiga. Chao, Cito. Hasta luego, bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias. El Señor los proteja, los guarde. Amén. Oren por nosotros, Igual necesitamos oración. Amén. 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 Chao, chao, bendiciones.